hay un dicho que dice, si quieres ideas nuevas, lee libros viejos, ¿no? Exactamente. A veces conocer la tradición de la humanidad, que no es simplemente lo que pensaban aquellos que estaban un poco más primitivos que nosotros, sino es el esfuerzo que han hecho grandes seres humanos. Nosotros ahora decimos, ¡ah, qué genio Newton, qué genio Einstein! ¿Y por qué no fue un gran genio también un Platón o un Sócrates o algún filósofo como puede haber sido el propio Siddhartha Gautama, el Buda? No fueron capaz que grandes genios y nos estamos perdiendo toda la tradición, miles de años de esfuerzo consecutivo por tratar de comprender el mundo. Realmente es como que tomar toda esa tradición de la filosofía y la sabiduría de la humanidad es como, no sé, conocer, releer la historia y tratar de tener ideas nuevas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filotalks y continuamos con Rubén charlando un poquito sobre filosofía a la manera clásica, filosofía práctica, y hoy, Rubén, vamos a hablar sobre otro tema apasionante que es los modelos, los paradigmas, la forma de entender el ser humano y el universo. Y quizás uno de los errores que a veces cometemos por esa visión tan lineal de la historia, heredada como tantas veces hemos hablado del positivismo, esa visión comtiana a veces de que es todo lineal, y indudablemente las diferentes civilizaciones han tenido formas aparentemente diferentes, pero también con respecto a las escuelas de filosofía, que es lo que nos atañe hoy, en la forma puede ser diferente, pero en la esencia, podemos hablar un poquito de eso, están hablando en cierta medida de la misma forma de ver diferentes dimensiones o diferentes niveles de la realidad. De la realidad, que claro, forma parte de esta búsqueda de modelos o paradigmas para entender diferentes aspectos de la realidad que siempre es necesario ampliar, salir, ver otras ópticas y siguiendo esas ideas que hemos hablado alguna que otra vez de la importancia de ir. Hay un dicho que dice, si quieres ideas nuevas, lee libros viejos, ¿no? Exactamente. A veces conocer la tradición de la humanidad, que no es simplemente lo que pensaban aquellos que estaban un poco más primitivos que nosotros, sino es el esfuerzo que han hecho grandes seres humanos. Nosotros ahora decimos, ¡ah, qué genio Newton, qué genio Einstein! ¿Y por qué no fue un gran genio también un Platón o un Sócrates o algún filósofo como puede haber sido el propio Siddhartha Gautama, el Buda? No fueron capaz que grandes genios y nos estamos perdiendo toda la tradición, miles de años de esfuerzo consecutivo por tratar de comprender el mundo. Realmente es como que tomar toda esa tradición de la filosofía y la sabiduría de la humanidad es como, no sé, conocer, releer la historia y tratar de tener ideas nuevas. Creo que por eso los paradigmas de estos modelos es importante ir, ¿no? Son tan importantes, como ya lo hemos hablado en otro podcast, un hecho más que evidente en la ciencia fue obviamente toda la irrupción de la física cuántica y cómo todos estos pioneros, Heisenberg, Bohr, Einstein y muchos otros, como ellos mismos lo dijeron, muchos de ellos se inspiraron, como hemos hablado, en corrientes filosóficas desde platonismo, el Timeo de Platón, Pitágoras, budismo, taoísmo, es decir, el famoso tazón de Kepler, ¿no? Exactamente. Que siempre nos gusta de los sólidos platónicos. O sea, que indudablemente siempre van a ser para nosotros fuentes de inspiración. Y quizás dentro de eso podríamos charlar un poco cómo dentro de la tradición, obviamente, griega y grecorromana después, la naturaleza del universo lo dividían. Obviamente, siempre está esa asociado a Empédocles de tierra, agua, aire y fuego, pero básicamente hablaban de que, sobre todo en relación con el ser humano, pero también con relación con el universo, lo van a hacer después los neoplatónicos, claramente es ese puente, ese vínculo, que existiría un soma, ¿sí? Que es obviamente es nuestro cuerpo, es la materia. Como un mundo somático. Exactamente, una dimensión, un mundo, como bien dice Rubens, que además está también interactuado por energía vital, que es lo que da la vida a los seres que denominamos vivos, ¿no? Un vegetal, un animal, un ser humano.
Pero eso obviamente, esa visión de ese soma, también está descrita en las escuelas de filosofía de Oriente, de la India. Claro, sí, también, aunque quizás en el mundo oriental intentaron ser más precisos más y detallados, discriminar un poco más, detallar o definir mejor. Y también hablaban dentro de ese mundo somático, que hoy día conocemos por aquello de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Que empiezan en la psique y se llegan al mundo concreto, físico, y se nos somatiza. Somatiza, que se se usa ese término de lo griego. Este mundo somático estaría vinculado con lo que en las filosofías orientales y también en algunos aspectos en la filosofía hermética egipcia, describirían como dos mundos, como subdividir ese mundo somático en un mundo más físico, concreto, que podríamos darle un nombre de heterofísico, ¿no? Que sería como no solamente la parte física, sino también esa parte etérica, que se podría llamar, que es una suerte de elementos electromagnéticos que dan cohesión a las partículas, porque el mundo estrictamente físico solo, sin forma, perdería toda consistencia. Y además un mundo vital, de energía vital, que es lo que, bueno, en la India se conoce como el prana, en China el chi, en Japón el ki, si yo no recuerdo. Sí, correctamente. Y eso serían como de esta parte de estas dimensiones, ¿no? Si hiciéramos un análogo entre ese mundo griego. Y ese soma, cuando los griegos detallaban un poquito más, estaría a nivel simbólico, lo que llamaban tierra, la parte física, y agua, simbólicamente, no el agua que tomamos, ese elemento. Pero además hablaban de que no solamente existía esa dimensión, que es la que nosotros además podemos ver, tocar, nuestros sentidos están adaptados, ¿no? a eso, sino que también existiría una dimensión que era lo que llamaban la psique, que obviamente incluye toda esta parte de la parte emocional del ser humano y una mente concreta que obviamente tenemos la capacidad en el caso del ser humano de poder pensar, de poder tener discernimiento sobre determinadas características, de poder reflexionar, etcétera. Pero esa psique, esas emociones, esa mente racional es de alguna manera el motor, por eso le llamaban el verdadero alma o ánima, claro, ¿no? Sí, cuando pasa al latín, ese término se transforma en ánima, ¿no? Y la parte, digamos, más el cuerpo, el corpus, sería el soma, ¿no? En términos latinos, nos ponemos un poco latinistas. Sí. Sin duda, y esa parte de la psique es lo que en el mundo oriental vincularíamos más con lo que sería un linga yarira, ¿no? Que acá es interesante, y algo que lo hablábamos un poco, la importancia, por un lado, de no atarse a un término o un modelo, pero por otro, de aprender un lenguaje más preciso. Exacto. Y en esto creo que el mundo oriental nos da ciertas guías, porque usan el término que a mí siempre me impactó mucho para hablar sobre las dimensiones del ser humano y del universo, el concepto de sharira, que es algo así como vehículo, ¿no? Exacto. Porque es un vehículo donde la conciencia se mueve, es un vehículo donde se expresa la vida, porque la vida interpenetra todo, ¿no? Entonces este linga sharira, que también a veces en traducciones más, si se quiere, teosóficas, se usa el término de astral, de cuerpo astral o de emocional, sería una dimensión emocional del ser humano vinculada con la parte, por decirlo de una manera, inferior de la psique. Y luego, por encima, estaría lo que sería una especie de mente, pero no la mente, como muy bien decías, no es la mente más abstracta o, si se quiere, más altruista, sino una mente más vinculada al deseo, más egoísta, ¿no? Por eso concreta, de supervivencia. Exacto. El término, que a mí me gusta mucho también esto, porque es manas es mente, pero ellos le agregan la parte, un prefijo, es kama manas, ¿no? Que sería, kama es deseo, o sea, es la mente de deseo, que está como al servicio, vinculada, atada a nuestros deseos, ¿no? Claro, y esa mente de deseos, esa mente concreta, que en la filosofía obviamente oriental se expresa como esa mente que es por naturaleza egoísta, por eso es de supervivencia. Y claro, cuando volvemos a la filosofía griega, grecorromana, por encima de esta psique, de esta ánima, de esta alma, está el nous, que está en relación con ese elemento trascendente, espiritual, lo podríamos llamar, y que obviamente ahí encontraríamos, obviamente, una mente superior, altruista.
esa mente que muy bien nos explica Platón a través del mito de la caverna, ¿no? Y de cómo el conocimiento desde la ignorancia llegamos hasta, digamos, la verdad, la sabiduría, es necesario de desarrollar, ¿no? A través de esa mente superior que va a ir escalando y que va a ir al encuentro de los arquetipos, o sea, de aquellos elementos elevados como la belleza, la justicia, la verdad, la bondad. Él cita, ¿no? Platón, cuando habla de la alegoría de la línea y toda la teoría del conocimiento, Sí. que esa mente que tenemos, ese nous, para acceder a él, tenía que ser a través de ese esfuerzo que bien decías, y después se daba ese salto que es como una especie de visión noética, que se traduce un poco así, que es difícil de traducir, creo yo, que sería como un salto a captar esos modelos, esos arquetipos con la idea. Que le llama eso, noesis, que lo traducimos a veces como intuición, ¿no? Como intuición, exacto. Y eso vincula mucho con la tradición oriental, que dentro de esa parte, si se quiere, del nous griego, o en cierto sentido también el neuma o spiritus de los latinos, Sí. que, a un paréntesis, siempre me llamó la atención del concepto de neuma o spiritus, que es como un soplo, porque es el viento que mueve las cosas, pero uno no sabe qué pasa, ¿no? Cuando se ven las hojas moverse, hay algo invisible que da lugar al movimiento. Y que esa es la causa del ser, ¿no? O sea, lo invisible superior que da lugar al movimiento acá abajo. Y dentro de eso, esos términos orientales, griegos como nous o spiritus o neuma, también está vinculado en el mundo oriental con una parte de trina, digamos, inseparable, Sí. que tiene la mente superior, que nos Correcto. habla Platón en el nous, que está más vinculado con tratar de captar esas ideas puras, que nos habla, y esto lo dicen muchos textos orientales, como el Bhagavad Gita, esa mente pura que nos permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo que para nosotros es justo o injusto, que va más allá a veces de nuestra propia educación cultural, ¿no? Exacto, sí, y que está buscando esa, o es la que puede comprender o acercarse no solo a la sabiduría, sino, como bien decías, a esa forma de actuar de una manera recta, noble. Exacto, sí, el concepto ese de recta acción del Bhagavad Gita o del propio budismo. El budismo, ¿no? Que en el noble octuple sendero hay un montón, ¿no? Describe más, sí. Y además tenemos otros aspectos que creo que los explica bien también Platón cuando da ese paso hacia el salto, esa visión noética o esa noesis, que es la intuición, ¿no? Como una facultad propia del alma o de la parte superior, digamos, del ser humano, que es tratar de captar esas verdades de manera directa, ¿no? Como cuando uno a veces, creo que a veces en algunos aspectos la ciencia, los grandes científicos cuando descubren una gran ley, es como que hacen todo un esfuerzo mental, que llega hasta un límite, porque la mente tiene como un límite y después es como que de repente, ¡pum!, viene eso que a veces figurativamente vemos a veces en las caricaturas de que se le prendió la lamparita, ¿no? Es como una iluminación que instantáneamente vi algo que puede ser una ley de la naturaleza y ahora trato de bajarlo y reconfigurarlo o construirlo matemáticamente. Claro, y demostrarlo. Para que digan, lo que estoy viendo es real, no es una alucinación. O sea que tendríamos un nivel que sería dentro de esa tríada o esa parte superior, el nous en el mundo griego, un nivel de la mente más de los arquetipos, de las ideas eternas, y una parte vinculada a una intuición, y por encima de todo la voluntad, ¿no? Como la causa de como todo, esencia la esencia propia del ser, que en el mundo algunos autores vinculan esta constitución, digamos, en clave septenaria, ¿no? Por decirlo de una manera, pues son siete dimensiones de la realidad, que también aparece figurativamente en algunos papiros egipcios, vinculados con el libro de la oculta morada, de la salida al día, a la luz del día, y que particularmente se reflejan en uno de los papiros que tiene mayor conocimiento a nivel popular, que es el papiro de Ani. Y también refiere que es muy curioso que ese principio séptimo más alto del ser humano sería una suerte de yu, también un viento, ¿no? Que sopla y que mueve
la causa invisible del movimiento visible. Sí, un poco también como, ya que estamos hablando de filosofía hermética y filosofía egipcia, un poco como los egipcios decían simbólicamente que el dios Amón batía sus alas y hacía mover, Hacía ¿no? mover el mundo, claro. El mundo y... Porque eso es importante, que para la tradición filosófica, lo que pasa a veces lo vemos como muy de manera egoísta, ¿no? Son las dimensiones mías del ser humano, Sí. pero no, son dimensiones del universo. Es como si dijésemos, bueno, hay un mundo más denso, Exacto. donde las cosas se mueven más lentas, digamos, a nivel de frecuencia energética, Sí. y otras donde es otra dimensión, donde las cosas son como más sutiles. Obviamente no es lo mismo, siempre hablamos, ¿no? Podemos medir y pesar nuestro cuerpo físico, pero no nuestras emociones o nuestros pensamientos. Son como diferentes dimensiones de la realidad, dentro de la cual está inmerso el ser humano y todos los demás seres del universo. Sí. Toda la Y naturaleza. cada ser, de alguna manera, así como nosotros físicamente tomamos los átomos de la Tierra para construir nuestro cuerpo y después los devolvemos, lo mismo pasaría con cada una de estas dimensiones, ¿no? Y además lo interesante de esto es que, por un lado, esta capacidad de poder captar, intuir que hablamos, ¿no? En la filosofía oriental, sobre todo en la India, se habla de Udi, decíamos esta noesis que nos habla Platón. Lo poníamos un ejemplo de la ciencia, pero también podríamos poner un ejemplo en el arte, por ejemplo, cuando Sin el duda, artista claro. capta, porque Platón nos va a decir que tanto la verdad como la belleza y el bien van juntos, ¿no? Ve algo bello, lo capta intuitivamente y ahora tiene que hacer ese esfuerzo para plasmarlo, sea en una obra musical, sea en una estatua, en una pintura. Y uno dice, ¿cómo se le ocurrió? ¿Cómo captó? ¿De dónde sale eso? Cuando a veces escuchamos obras maestras, como puede ser de la música clásica, o vemos, por ejemplo, obras, esculturas, como puede ser el David de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, y uno queda como diciendo, pero no, porque no es solo la perfección técnica, es, a veces decimos como que tiene ángel la obra, Sí, ¿no? Tiene algo que... captó le dio una forma que captó realmente la belleza, ¿no? Y uno queda como, ¿cómo lo hizo, no? Por eso siempre Platón también habla que el arte, como todas estas cosas, como la búsqueda de la verdad, también es un puente para que el que la ve pueda captar esa belleza. Exactamente, ¿no? sí, Aunque sí. uno no la pueda captar de manera directa, pero sí a través de las formas, ¿no? Exacto, sí. Y luego el neoplatonismo, el propio Plotino nos va a hablar, ¿no? Bueno, por lo menos acercarnos al principio de la belleza física, la forma, después del sonido, ¿no? La música, y luego de la belleza de las ideas. Y cómo subiendo en esta escala de dimensiones que cada son vez tan necesitar importantes. menos de lo físico, ¿no? Exacto. Y por eso creo que es importante, y sin duda que cuando a veces nos enfrentamos a ciertos fenómenos inexplicados de la naturaleza, de nuestro mundo, que hay datos, como hablábamos la otra vez, del concepto de la conciencia, o puede ser hasta incluso la reencarnación, o cualquier otro fenómeno histórico, simbólico, tradicional, es necesario ir ampliando los modelos, los paradigmas que tenemos para entender la realidad, porque si no, hay cosas que no encajan. Entonces, tener la verdadera humildad de poder avanzar en conocer nuevos paradigmas y mirarlos de manera desprejuiciada, ¿no? Exactamente, porque pueden ayudar, como bien decíamos, a explicar cosas que cuando en la filosofía oriental se hablaba de que la dimensión, la linga sharira, ¿no? Esta que a veces se traduce modernamente como astral, donde las cosas no son densas, donde alguien podría moverse en esa dimensión sin las dificultades físicas, y cuando ahora encontramos las experiencias cercanas a la muerte y lo que describen las personas, que pueden atravesar las paredes, que pueden tener... Estaría muy vinculado, y entonces sería decimos, casi lo mismo, ¿no? Claro, dice, bueno, entonces esto no era tan loco esto que se estaba diciendo. Claro, y es ¿no? como un modelo que me puede dar una pista, porque todo modelo es como un mapa. Uno Exacto. lo usa para acercarse a un lugar. Y todo modelo filosófico tiene que ser eso, un mapa que nos ayude a acercarnos a comprender la realidad. Y aclarando siempre de que la filosofía no es un dogma, no es religión, no es un dogma de fe, sino que simplemente estos modelos nos pueden ayudar y a través de la experiencia poder encontrar, demostrar y entenderlo, ¿no? Claro, No y hay modelos que sirven para más a un aspecto de la realidad y otros para otro. Exactamente, y esto nos pasa hasta con la ciencia moderna, ¿no? Newton nos sirve más para unas cosas y Einstein para... Sí, obvio. Es así, entonces las cosas que tenemos que entender esto que son herramientas y no es y simplemente es una forma de ver la realidad, la verdad, que es mucho más compleja.
Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.